Retinopatía diabética, con el Yo doctor Roberto soy Moreno. Nieto, actualmente estoy cursando mi segundo año de especialidad en oftalmología y como tal nos toca ver prácticamente todos los días pacientes con retinopatía ¿Qué diabética. es la retinopatía diabética? O sea, hay un daño en las paredes de los vasos sanguíneos de la retina que hace que salga hacia la retina lípidos, proteínas, etc. Entonces, esto es una complicación microvascular, por decirlo así, dentro del espectro de las complicaciones que da la diabetes, que tiende a ser crónica. O sea, generalmente un paciente diabético, después de ciertos años de ser diabético, empieza con estos problemas y va de la mano, obviamente, con el control de la diabetes. Un paciente mal controlado va a tener estos daños en la retina y un paciente que tiene un buen control es muy improbable que tenga este tipo de lesiones. ¿Cómo se diagnostica la retinopatía Se diabética? diagnostica a través del examen del fondo de ojo. En el fondo, el médico especialista, en este caso el oftalmólogo, tiene que hacer un fondo de ojo al paciente diabético, o muchas veces se ve una retinografía, que es una foto del fondo de ojo del paciente, y a través de eso se puede realizar el ¿Cada diagnóstico. cuánto tiempo debo realizarme un fondo de ojo? Si tengo diabetes, Diabéticos tipo 2, como uno no tiene, en el fondo no tiene la certeza de cuándo comenzó la enfermedad, uno del momento del diagnóstico, debería ser el fondo de ojo anual, que puede ser, como digo, un oftalmólogo que lo hace ahí como en vivo y en directo en una consulta, o muchas veces se hace este sistema como de operativos donde van y le toman como foto a la retina del paciente, le hacen una retinografía, y después eso, vía telemedicina, lo revisa un oftalmólogo y en el fondo va viendo quién tiene lesiones sugerentes de retinopatía diabética y quién no. O sea, esa es como la forma de hacer el screening. ¿cuáles son los signos y síntomas de esta patología? La retinopatía diabética da pocos síntomas y es por eso que se hace el screening con el fondo de ojo anual en pacientes diabéticos. ¿Puede dar síntomas? Sí, habitualmente los síntomas que da es baja visión o visión borrosa, pero eso se da ya cuando hay una etapa avanzada de la enfermedad. Bueno, dentro de la retinopatía diabética hay una lesión que es el edema macular diabético, que sería un poco más específico, que uno dice literalmente es presencia de líquido dentro de la retina. La retina es una capa súper delgadita y de repente, por estos daños que se producen en los vasos sanguíneos que están dentro de la retina, aumenta como el líquido, sobre todo en la porción central, que tiene que ver con la visión más central, y uno empieza a ver borroso. Eso puede pasar en cualquier etapa de la diabetes o de la retinopatía diabética en este caso. Entonces, ese es uno de los síntomas, como disminución en la visión o en el fondo que les baje la visión de forma brusca. Y la otra forma es que los pacientes tengan hemorragias grandes, ya sea hemorragia a nivel del humor vítreo o cuerpo vítreo, que es como un gel que está en la parte posterior del ojo, o entre el vítreo y la retina. Entonces, cuando hay hemorragias que son más o menos grandes, también puede pasar esto de que en el fondo tengan esta disminución nebulosada visual. Eso es como lo principal, pero como digo, eso ya habla de que uno llega un poquito tarde a tratar la enfermedad y en el fondo la idea es pesquisarlo antes. Por eso que se hacen estos programas de tamizaje con fondo de ojo para detectar la enfermedad a tiempo, y las personas que ya tienen signos de una enfermedad que está comenzando, hacerles, hacer un seguimiento un poco más estricto. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Entonces, tratamiento, medicamentos que se inyectan dentro del ojito, láser que se hace en el ojo en toda la retina, a excepción de la parte central, y cirugía, que generalmente lo que se hace es una vitrectomía, que se opera el ojito, se le saca este gel que hay dentro del ojo para que por ahí no sigan creciendo nuevos vasos sanguíneos a través de ellos. ¿Cuál es la importancia de realizarse controles En general, médicos? estas enfermedades muchas veces no basta con tratarlas. Al igual que el control general de la diabetes, bueno, la retinopatía diabética, una vez que se establece, también tiende a ser crónica, progresiva. Entonces uno muchas veces cree que haciendo láser se soluciona el problema y no es así. Muchas veces estos pacientes, cuando tienen este tipo de lesiones, es porque habitualmente tienen un mal control metabólico, tienen un mal control de su diabetes, y en el fondo, si no se controla la diabetes después de que uno hace el tratamiento, igual pueden aparecer pequeñas lesiones. Porque, por ejemplo, en el caso del láser, uno no quema toda la retina, deja la retina central, y obviamente no puede quemar la retina central porque si no el paciente no queda, o sea, perdería la visión. Entonces, como que igual quedan estas zonas de retina central, ahí igual pueden haber crecimientos de neovasos, en el fondo si se siguen generando áreas de isquemia, y eso obviamente se va a dar en pacientes que no logran un control adecuado de la enfermedad, que a pesar de que les dicen, "Mira, ya, esto en el fondo o sea, tratamos la retinopatía ahora, pero si usted no se controla la diabetes, esto igual va a seguir progresando y igual va a tener complicaciones".
Entonces, por eso que uno tiene que hacerle seguimiento a estos pacientes, porque en el fondo, a pesar de que los haya tratado, entre comillas, si el paciente no se cuida su diabetes o si tiene enfermedades asociadas como dislipidemia, hipertensión arterial, si no se controlan esas enfermedades, el daño que se produce en la retina puede seguir igual. Entonces, por eso que es importante hacerle seguimiento y explicarle a los pacientes la importancia de que tienen que ir a su consultorio, tienen que controlarse la diabetes, porque en el fondo el tratamiento que uno hace a nivel del ojo, en el fondo permite como controlar el daño de forma local, pero si no se trata la diabetes de forma adecuada, ese daño puede igual progresar. Entonces, eso es importante, educar a los pacientes y decirles que tienen que mantenerse en control hasta, o sea, generalmente los controles son crónicos, pero igual uno ahí va alargando el periodo de control cuando ya los pacientes están estables y uno sabe que tienen un buen control metabólico, no es tan seguido el control, pero si están mal controlados, ahí uno tiene que hacerlo más seguido, o si no les dice ya, en caso de que les baje la visión, tiene que venir a control. ¿Cuál es el principal mito en la retinopatía El diabética? mito es que el tratamiento le echa a perder la visión. Ya sea cuando uno le inyecta con los medicamentos, en el fondo, los medicamentos que son antifactores de crecimiento endotelial, como uno pincha, literalmente pincha el medicamento hacia el humor vítreo o hacia la cámara vítrea, o sea, pincha adentro del ojo. La gente cree que cuando uno lo pincha el ojo, en el fondo le echa a perder la visión, o cuando le hacen láser o lo operan, le echan a perder la visión. Entonces, cuando uno ocupa este tipo de tratamiento en un paciente que tiene retinopatía diabética, es cuando ya está como en la etapa más avanzada de la enfermedad. O sea, uno, cuando hay una retinopatía leve o moderada, no ocupa este tipo de tratamiento. Por eso que hay que explicarle a las personas y decirle que en el fondo, cuando tienen una retinopatía diabética, ya sea no proliferativa severa o una retinopatía proliferativa, explicarle que es una etapa avanzada de la enfermedad, que en el fondo el tratamiento puede ayudarlo en ese momento, pero si no se cuida su enfermedad de base, la otra enfermedad asociada, en el fondo la enfermedad va a progresar igual. ¿Cómo se puede prevenir la retinopatía diabética? Siempre el control metabólico, o sea, siempre el control de la diabetes, independiente de la etapa de retinopatía diabética que tenga, siempre es el control metabólico. Y uno tiene que explicarle a los pacientes, aunque sea una retinopatía leve, uno tiene que decirle, usted ya tiene un daño en su retina todavía es leve, pero si usted no se cuida va a progresar. Y en los pacientes que ya tienen daño más severo, retinopatías diabéticas proliferativas, uno tiene que decirle, usted está en una etapa avanzada de su enfermedad y a pesar del tratamiento que le hacemos acá, usted tiene que controlarse la diabetes en su consultorio, tiene que controlarse la hipertensión arterial en el caso de ser hipertenso y la dislipidemia en el caso de tener problemas con el colesterol y los triglicéridos. Y tiene que en el fondo quedarle claro al paciente que también él tiene que poner de su parte, porque en el fondo si no lo hace, realmente esto va a seguir progresando y se va a producir el daño igual. Y en el fondo a la larga va a llegar a una pérdida de visión, que en este caso tiende a ser de carácter irreversible. ¿Qué consejos les darías a las personas con diabetes? Diría que la retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que como retinopatía propiamente tal tiene diferentes etapas que van progresando de a poco y que en el fondo el manejo inicial depende 100% del paciente. Es el paciente el que tiene que tener un control adecuado de su enfermedad de base, en este caso de la diabetes, y control adecuado de enfermedades cardiovasculares asociadas a hipertensión arterial, dislipidemia. Entonces, inicialmente el control o el manejo de esta patología depende del paciente. Cuando ya hay un daño más avanzado, ahí depende el manejo del oftalmólogo y en el fondo en esa parte, ahí, bueno, el manejo puede ser con medicamentos, con láser o con cirugía, dependiendo de la enfermedad. Y ese tratamiento no necesariamente asegura de que la enfermedad no pueda seguir progresando y pueda, en el fondo, generar un deterioro como más irreversible de la visión del paciente, porque también, como decía, es importante que el paciente tenga un control adecuado, porque el tratamiento que uno hace no le asegura el éxito y no le va a curar la enfermedad o la retinopatía diabética. O sea, las condiciones que provocan la enfermedad es la diabetes. Si la diabetes no se controla, por mucho láser, por mucho medicamento, por mucha cirugía que uno le haga al paciente, a la larga igual puede tener complicaciones. Entonces, uno lo que hace es primero hacer el diagnóstico de retinopatía diabética, por eso que también es importante que el paciente esté ahí cateteando, que todos los años le hagan su fondo de ojo,
Y una vez que uno hace el diagnóstico, de acuerdo al estadio en que está, va a hacer el tratamiento, pero en toda la etapa de la retinopatía diabética, el paciente es el que hace el mayor trabajo. O sea, no es uno el que hace el tratamiento, sino que es el paciente, es el que hace el tratamiento de la retinopatía diabética. Resumen. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes por un mal control de las glicemias. La mejor forma de prevenirla es con un buen control de tu diabetes. Es recomendable hacerse un examen de fondo de ojo al menos una vez al año. Los principales síntomas son visión borrosa y menor visión. El tratamiento va desde láser, cirugía y o medicamentos, dependiendo de la severidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Cuidemos tu Diabetes.